Imagínate esto. Dos estudiantes con la misma capacidad intelectual intentan aprender matemáticas. Uno de ellos se frustra, siente que nunca avanza y termina odiando los números. El otro, en cambio, parece mejorar sin esfuerzo, disfruta los retos y progresa rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? No es talento ni suerte, son sus hábitos. Hoy te voy a revelar 20 hábitos saludables que pueden hacer que las matemáticas sean más fáciles y divertidas. Desde cómo dormir mejor hasta qué alimentos potencian tu cerebro, pasando por técnicas de estudio que usan los genios. Y atención, porque el hábito número 17 es un truco que usan algunos de los matemáticos más brillantes de la historia. Si alguna vez has sentido que las matemáticas no son lo tuyo, no te preocupes. La mayoría de las personas no odian las matemáticas, simplemente no han encontrado la forma correcta de aprenderlas. Así que quédate hasta el final y dime en los comentarios qué hábito te ha sorprendido más. Y si quieres más vídeos como este, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia fascinante sobre matemáticas. Comencemos por el hábito número 1. Dormir bien para aprender más rápido. ¿Sabías que una mala noche de sueño puede hacerte olvidar hasta el 40% de lo que aprendiste el día anterior? Así es, el sueño es fundamental para el aprendizaje y sin él, tu cerebro simplemente no procesa bien la información. Cuando duermes, tu cerebro organiza y almacena los conocimientos adquiridos durante el día. Si duermes mal o muy poco, es como si estuvieras intentando guardar archivos importantes en un ordenador, pero con la memoria dañada. Un estudio de la Universidad de Harvard demostró que los estudiantes que dormían al menos 7 horas antes de un examen obtenían mejores resultados que aquellos que pasaban la noche estudiando sin dormir. En otras palabras, dormir bien te ayuda más que pasarte la noche repasando sin descanso. Como consejo, si quieres mejorar en matemáticas sin esfuerzo adicional, asegúrate de dormir de 7 a 9 horas cada noche. Y si puedes, intenta repasar los conceptos matemáticos justo antes de dormir. Esto ayuda a que tu cerebro los procese mejor mientras descansas. Ahora bien, dormir no es lo único que afecta a tu capacidad matemática. ¿Sabías que ciertos alimentos pueden mejorar tu concentración y memoria? El siguiente hábito te sorprenderá. Hábito número 2. Comer alimentos que potencian el cerebro. ¿Y si te dijera que algunos alimentos pueden hacer que tu cerebro funcione mejor y te ayuden a resolver problemas matemáticos más rápido? No es magia, es ciencia. Tu cerebro consume el 20% de toda la energía que usa tu cuerpo. Y así como un atleta necesita buena alimentación para rendir mejor, tu cerebro necesita ciertos nutrientes para pensar con claridad, recordar fórmulas y encontrar soluciones rápidas. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3, que se encuentran en alimentos como las nueces, el salmón y las semillas de chía, ayudan a mejorar la memoria y la concentración. De hecho, un estudio de la King's College de Londres mostró que los estudiantes que consumían regularmente omega 3 mejoraban su rendimiento en exámenes hasta en un 10%. Si quieres potenciar tu capacidad matemática, incluye en tu dieta alimentos como los frutos secos y semillas, que mejoran la memoria, el chocolate negro, que estimula la concentración, arándanos y frutos rojos, que protegen el cerebro del estrés, y por supuesto, el pescado azul y el aguacate,
que aumentan la capacidad de aprendizaje. Pero la comida no es lo único que puede mejorar tu rendimiento en matemáticas. ¿Sabías que hacer ejercicio también te ayuda a pensar mejor? El siguiente hábito lo explica todo. Hábito número 3. Hacer ejercicio regularmente para pensar más rápido. ¿Te has dado cuenta de que algunos de tus mejores ideas surgen cuando estás caminando o haciendo ejercicio? No es casualidad. Mover el cuerpo también hace que tu cerebro funcione mejor. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, llevando más oxígeno y nutrientes esenciales. Esto mejora la memoria, la capacidad de concentración y el pensamiento lógico, lo que es clave para las matemáticas. Un estudio de la Universidad de Illinois encontró que los estudiantes que hacían ejercicio moderado 3 veces por semana resolvían problemas matemáticos un 20% más rápido que aquellos que llevaban una vida sedentaria. No necesitas ser un atleta para notar los beneficios. Actividades simples como caminar 30 minutos al día ya activan el cerebro. Practicar yoga o estiramientos reduce el estrés matemático y hacer pequeñas pausas activas evita la fatiga mental y mejora la concentración. El matemático Terence Tao, considerado uno de los más brillantes del mundo en la actualidad, dice que algunas de sus mejores ideas las ha tenido mientras caminaba, y Albert Einstein era un gran aficionado a montar en bicicleta mientras pensaba en sus teorías. Pero, ¿qué pasa cuando estás frente a un problema matemático difícil y empiezas a ponerte nervioso? Hay una técnica sencilla que puede ayudarte a mantener la calma y pensar con claridad, y es el siguiente hábito. Hábito número 4. Controlar la respiración para reducir el estrés matemático. ¿Alguna vez te has quedado en blanco frente a un problema matemático solo porque estabas nervioso? No es que no supieras la respuesta, es que tu cerebro entró en modo bloqueo. Cuando sentimos ansiedad o estrés, nuestro cuerpo libera cortisol, una hormona que literalmente dificulta el pensamiento lógico. La buena noticia es que hay una forma sencilla de combatir esto, controlando la respiración. Estudios en neurociencia han demostrado que practicar técnicas de respiración antes de un examen o una sesión de estudio puede mejorar la concentración y la capacidad de resolución de problemas hasta en un 15%. Una técnica muy efectiva es la técnica 4-7-8. Inhalas por la nariz durante 4 segundos, mantienes el aire en los pulmones durante 7 segundos y exhalas lentamente por la boca en 8 segundos. Hazlo 3 veces antes de empezar a estudiar o a resolver un problema complicado. Muchos matemáticos famosos, como Ramanujan, eran conocidos por tener rituales de concentración antes de enfrentarse a problemas complejos. Algunos meditaban, otros respiraban profundo y otros daban un paseo antes de resolver ecuaciones. Ahora que sabes cómo calmar tu mente, hay otro enemigo silencioso que puede arruinar tu aprendizaje de matemáticas, y es el siguiente hábito que vamos a ver. Hábito número 5. Evitar el multitasking y las distracciones digitales. Seguro que te ha pasado. Estás intentando resolver un problema matemático, pero a la vez tienes el móvil cerca, te llegan notificaciones y terminas revisando redes sociales. Crees que puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo, pero en realidad tu cerebro no funciona así. El multitasking es un mito. Nuestro cerebro no puede hacer 2 tareas que requieren atención al mismo tiempo. En realidad, lo que hace es cambiar rápidamente de una tarea a otra, lo que genera fatiga mental y reduce la capacidad de concentración. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que las personas que intentaban estudiar mientras usaban el móvil
tardaban un 40% más en completar tareas matemáticas en comparación con aquellas que se enfocaban en una sola cosa. Si quieres mejorar en matemáticas, prueba con estos trucos. Apaga las notificaciones mientras estudias. Usa la técnica Pomodoro, 25 minutos de estudio sin distracciones y 5 minutos de descanso. Y estudia en un espacio libre de pantallas, a menos que necesites el ordenador para resolver ejercicios. Incluso grandes matemáticos como Gauss eran conocidos por su capacidad de concentración absoluta. Se dice que cuando estaba resolviendo un problema, podía ignorar todo lo que pasaba a su alrededor. Pero eliminar distracciones no es suficiente. Hay algo aún más poderoso que puede hacer que recuerden las matemáticas para siempre, y es el siguiente hábito. Hábito número 6. Estudiar en intervalos cortos y frecuentes. Técnica de la repetición espaciada. ¿Cuántas veces has intentado aprender matemáticas estudiando durante horas y sintiendo que no retienes nada? El problema no es cuánto estudias, sino cómo lo haces. Nuestro cerebro no está diseñado para absorber grandes cantidades de información de una sola vez. En cambio, aprende mejor cuando repasamos la información en intervalos cortos y frecuentes. Este método se llama repetición espaciada y es una de las estrategias más efectivas para recordar conceptos matemáticos a largo plazo. Un estudio de la Universidad de California encontró que los estudiantes que distribuían su estudio en varias sesiones cortas a lo largo de la semana recordaban hasta un 50% más de información que aquellos que estudiaban todo de golpe en una sola sesión. Si quieres que las matemáticas se queden en tu memoria, sigue esta estrategia. Estudia en sesiones de 30 a 45 minutos en lugar de sesiones largas. Revisa los conceptos cada pocos días en lugar de repasarlos solo antes del examen. Y usa tarjetas de memoria para reforzar fórmulas y teoremas. El físico Richard Feynman decía que la mejor forma de aprender algo era dividirlo en partes pequeñas y repasarlo varias veces a lo largo del tiempo. Es la misma estrategia que usan los campeones de memoria para recordar números enormes. Pero no basta con estudiar en intervalos. Hay un truco aún más poderoso para entender las matemáticas y hacer que los conceptos realmente se queden en tu mente. Y es el siguiente hábito. Hábito número 7. Usar papel y lápiz en lugar de estudiar solo con pantallas. ¿Sabías que escribir a mano puede hacer que aprendas matemáticas más rápido? Aunque hoy en día usamos ordenadores y calculadoras para casi todo, el papel y el lápiz siguen siendo herramientas poderosas para el aprendizaje. Cuando escribes a mano, activas regiones del cerebro relacionadas con la memoria y el pensamiento lógico. Además, el acto de escribir físicamente cada paso de un problema matemático ayuda a consolidar la información en tu mente. Un estudio de la Universidad de Princeton descubrió que los estudiantes que tomaban apuntes a mano en lugar de usar ordenadores retenían un 25% más de información en exámenes posteriores. ¿Por qué? Porque escribir a mano requiere que procesemos activamente la información en lugar de simplemente copiarla. Si quieres mejorar tu rendimiento en matemáticas, prueba con estos hábitos. Resuelve problemas matemáticos en papel antes de usar la calculadora. Toma apuntes a mano cuando estudies teoría. Y dibuja diagramas o gráficos para visualizar conceptos complejos. Los matemáticos más brillantes de la historia, como Euler y Gauss, llenaban cientos de cuadernos con sus cálculos y anotaciones. Hoy en día, esos cuadernos siguen siendo estudiados por expertos. Pero por supuesto que escribir no es suficiente. Hay una técnica más poderosa para entender las matemáticas de verdad.
explicarlas a otra persona. Y ese es el siguiente hábito. Hábito número 8. Explicar los conceptos a otra persona, el conocido como efecto Feynman. Si no puedes explicarle un concepto a otra persona de manera sencilla, es porque en realidad no lo has entendido del todo. Esta es la clave detrás de uno de los métodos de aprendizaje más efectivos, el efecto Feynman. Richard Feynman, un brillante físico y divulgador, tenía un método infalible para aprender cualquier cosa: explicarlo como si se lo estuviera enseñando un niño. Cuando intentas enseñar algo, te das cuenta de qué partes realmente entiendes y cuáles necesitas reforzar. Un estudio en la Universidad de Washington encontró que los estudiantes que explicaban conceptos matemáticos a un compañero retenían hasta un 60% más de la información en comparación con aquellos que solo estudiaban en silencio. Si quieres dominar las matemáticas, prueba con estos trucos. Explica el concepto en voz alta, aunque estés solo. Escríbelo en un lenguaje simple, como si lo enseñaras a un niño. Si hay algo que no puedes explicar con claridad, regresa y estúdialo nuevamente. Einstein decía que si no podías explicar algo de manera sencilla, era porque no lo entendías bien. Este método no solo ayuda a los estudiantes, sino que lo usan científicos y profesores para mejorar su comprensión de temas complejos. Pero aquí hay un truco aún más poderoso para hacer que las matemáticas sean más comprensibles y visuales, y tiene que ver con el arte y la creatividad. Es el siguiente hábito. Hábito número 9. Visualizar los problemas con dibujos y esquemas. Las matemáticas no son solo números y fórmulas. También pueden ser imágenes. De hecho, los matemáticos más brillantes de la historia no resolvían problemas en su cabeza, los dibujaban. El cerebro humano está diseñado para procesar imágenes mucho más rápido que texto o ecuaciones. Cuando transformas un problema en un dibujo, un diagrama o un esquema, es más fácil entenderlo y recordarlo. Se dice que el matemático John von Neumann tenía una memoria increíble, pero incluso él prefería dibujar gráficos y diagramas para visualizar problemas complejos. Y en la actualidad, muchos matemáticos prestigiosos usan pizarras llenas de esquemas antes de resolver ecuaciones. Aquí tienes algunas formas de aplicar este hábito. Usa diagramas para entender problemas de geometría o álgebra. Dibuja gráficos y mapas mentales para conectar ideas matemáticas. Y representa ecuaciones con imágenes para hacerlas más intuitivas. Los antiguos matemáticos griegos, como Euclides, no escribían ecuaciones en papel, las trazaban en la arena. Así visualizaban mejor los conceptos antes de formularlos. Pero no solo la vista es importante. Lo que escuchas mientras estudias también puede influir en tu rendimiento matemático. El siguiente hábito puede sorprenderte. Hábito 10. Escuchar música instrumental mientras estudias. ¿Sabías que la música puede ayudarte a concentrarte y mejorar tu rendimiento en matemáticas? Pero cuidado, no cualquier tipo de música. Hay un género específico que potencia tu cerebro. La música afecta directamente nuestras ondas cerebrales. Mientras que ciertas canciones con letras pueden distraernos, la música instrumental ayuda a mantenernos enfocados por más tiempo y mejora la retención de la información. Un estudio de la Universidad de Stanford descubrió que los estudiantes que escuchaban música clásica suave mientras estudiaban resolvían problemas matemáticos un 12% más rápido que aquellos que estudiaban en completo silencio o con música con letra. Si quieres probar este hábito, aquí tienes algunas opciones recomendadas. Música clásica. Mozart y Bach pueden mejorar la concentración. Bandas sonoras de películas.
música sin letra que genera un ambiente envolvente. La verdad que es mi favorita. Música lofi o ambiental. Relaja el cerebro sin distraerlo. Ruido blanco. Ideal para bloquear sonidos molestos del ambiente. Einstein, además de ser un genio en la física y las matemáticas, tocaba el violín y decía que la música le ayudaba a pensar con mayor claridad. De hecho, muchas de sus ideas más innovadoras surgieron mientras improvisaba melodías. Pero hay algo aún más importante que escuchar música: eliminar por completo el ruido innecesario. El siguiente hábito te explicará cómo hacerlo y por qué es clave para mejorar en matemáticas. Hábito número 11. Estudiar en un entorno libre de ruido y distracciones. Imagina que intentas resolver un problema de matemáticas complicado, pero a tu alrededor hay ruido, gente hablando, notificaciones del móvil y música con letra. ¿Crees que podrías concentrarte al 100%? Probablemente no. El entorno en el que estudias afecta directamente tu capacidad de concentración. El cerebro necesita un espacio libre de interrupciones para procesar información matemática de manera eficiente. Investigaciones en la Universidad de Londres demostraron que el ruido constante reduce hasta en un 25% la capacidad de resolución de problemas complejos. El simple hecho de estudiar en un ambiente tranquilo puede hacer que mejores tu velocidad y precisión en matemáticas. Para optimizar tu entorno de estudio, prueba con estos trucos. Busca un lugar silencioso. Si no puedes evitar el ruido, usa auriculares con ruido blanco. Mantén tu espacio ordenado. Un escritorio limpio reduce la distracción visual. Establece horarios de estudio sin interrupciones. Avisa a los demás que necesitas concentración. Muchos matemáticos famosos, como Andrew Wiles, aquel que demostró el último teorema de Fermat, trabajaban en completo aislamiento durante horas o incluso días seguidos para poder concentrarse al máximo. Pero no solo el ambiente afecta a tu concentración, también hay un truco mental que puede hacer que recuerdes las matemáticas mucho mejor. Lo veremos en el siguiente hábito. Hábito número 12. Usar la técnica de la historia para recordar conceptos matemáticos. ¿Y si te dijera que podrías recordar fórmulas y conceptos matemáticos como si fueran parte de una historia? Nuestro cerebro no está diseñado para memorizar números sin sentido, pero sí para recordar narraciones y conexiones lógicas. La memoria funciona mejor cuando asociamos información nueva con algo que ya conocemos. Por eso, recordar matemáticas es mucho más fácil si las conectamos con una historia, un evento o una imagen mental. Por ejemplo, para recordar el número pi, 3,14, 15, 92, hay personas que inventan frases en las que cada palabra representa un dígito de dicho número. Este tipo de técnicas se llaman mnemotécnicas y son increíblemente efectivas. Aquí tienes algunas formas de aplicar este hábito. Asocia fórmulas con historias curiosas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras con la leyenda del sacrificio de bueyes en honor a su descubrimiento. Usa acrónimos o frases memorables. Para recordar el orden de operaciones, muchas veces utilizamos, por ejemplo, para las integrales por partes, la frase que dice: un día vi una vaca vestida de uniforme. De esa forma, aprendemos rápido que la integral de u diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u. Conecta las matemáticas con la vida real. Relacionar conceptos con situaciones cotidianas mejora la retención. El matemático Ramanujan era capaz de recordar miles de números y patrones porque los visualizaba como si fueran historias en su mente. Su forma de pensar era completamente diferente a la de otros matemáticos, pero
extremadamente efectiva. Pero no basta con recordar conceptos, también es importante aplicarlos de forma activa. Y ahí entra en juego el siguiente hábito, que puede cambiar por completo la forma en que estudias matemáticas. Hábito número 13. Resolver problemas en lugar de solo leer teoría. Leer sobre matemáticas no es lo mismo que hacer matemáticas. Muchos estudiantes creen que entienden un concepto solo porque lo han leído, hasta que intentan resolver un problema y se quedan bloqueados. Las matemáticas no se aprenden solo con teoría, sino con práctica activa. Resolver problemas obliga a tu cerebro a aplicar lo que has aprendido, a encontrar patrones y a desarrollar intuición matemática. Cuanto más practicas, más fácil se vuelve. Un estudio en la Universidad de Chicago demostró que los estudiantes que pasaban el 70% de su tiempo resolviendo problemas en lugar de solo leer teoría, mejoraban su rendimiento en matemáticas en un 35%. Si quieres aprender matemáticas de verdad, aplica esta estrategia. Por cada página de teoría que leas, resuelve al menos 3 ejercicios. Empieza con problemas sencillos y aumenta la dificultad progresivamente. Si te atascas en un problema, intenta resolverlo de otra forma antes de mirar la solución. El matemático Carl Friedrich Gauss decía que las matemáticas son como el ajedrez. No basta con leer las reglas, hay que jugar muchas partidas para volverse bueno. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de hacer que resolver problemas matemáticos sea más divertido y desafiante? Ese es el siguiente hábito y te sorprenderá. Hábito número 14. Desafiarte con acertijos y problemas matemáticos curiosos. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen disfrutar resolviendo problemas matemáticos, mientras que otras los odian? La clave está en convertirlos en un desafío divertido, en lugar de verlos como una obligación. El cerebro ama los retos. Resolver acertijos y problemas curiosos activa las mismas áreas del cerebro que los videojuegos o los juegos de estrategia, lo que hace que aprender matemáticas sea más emocionante y menos monótono. Albert Einstein solía resolver acertijos matemáticos por diversión, y el matemático John Conway creó juegos matemáticos como el famoso juego de la vida, que se convirtió en un fenómeno entre los matemáticos y programadores. Si quieres mejorar en matemáticas sin aburrirte, prueba esto. Haz un acertijo matemático cada día. Existen multitud de libros y apps llenas de retos matemáticos. Juega con problemas de lógica y rompecabezas, como el acertijo de los sombreros o la paradoja del cumpleaños. Desafía a tus amigos, que resuelvan juntos problemas de olimpiadas matemáticas o enigmas numéricos. Los matemáticos más brillantes del mundo, como Terence Tao, resolvían problemas de olimpiadas matemáticas desde muy pequeños. No los veían como tareas, sino como un reto emocionante. Pero hay algo aún más poderoso que hacer acertijos: usar la creatividad y la imaginación para abordar las matemáticas de una forma totalmente diferente. El siguiente hábito te mostrará cómo hacerlo. Hábito número 15. Usar la imaginación para entender conceptos matemáticos. ¿Sabías que los mejores matemáticos no solo piensan en números, sino que imaginan las matemáticas de formas completamente nuevas? Para ellos, las ecuaciones y los teoremas no son solo símbolos en un papel, son ideas vivas en su mente. La imaginación no es solo para los artistas o escritores. En matemáticas, visualizar conceptos ayuda a entenderlos mejor. En lugar de memorizar una fórmula, trata de imaginar cómo funciona en la vida real. Así es como trabajan muchos matemáticos de élite. Por ejemplo, Einstein no descubrió la relatividad haciendo cálculos al principio. Primero imaginó cómo sería viajar sobre un rayo de luz. Otro caso es el de Srinivasa Ramanujan, quien decía que las fórmulas matemáticas le eran reveladas en sueños. Para desarrollar esta habilidad, intenta lo siguiente. Cuando estudies geometría, imagina los objetos en 3D en tu cabeza. Si ves una ecuación,
Trata de visualizar cómo cambia cuando modificas sus valores. Piensa en problemas matemáticos como situaciones reales. ¿Cómo aplicarías un logaritmo en una escalera infinita? El matemático Paul Dirac, pionero de la mecánica cuántica, decía que las mejores ecuaciones debían ser bellas. No solo buscaba que fueran correctas, sino también elegantes desde un punto de vista imaginativo. Pero no basta con imaginar las matemáticas. También necesitas aprender a detectar patrones, porque las matemáticas están llenas de ellos. Y ese es el siguiente hábito que te ayudará a mejorar. Hábito 16. Identificar patrones en las matemáticas y la vida cotidiana. Las matemáticas no son solo números, son patrones ocultos en todas partes. Si entrenas tu cerebro para reconocerlos, mejorarás no solo en matemáticas, sino en tu capacidad de resolver problemas en la vida real. Las matemáticas se basan en la detección de patrones, en los números primos, en la sucesión de Fibonacci, en las ecuaciones y hasta en la naturaleza. Los grandes matemáticos no memorizan fórmulas, descubren conexiones invisibles entre los números. Johannes Kepler descubrió las leyes del movimiento planetario porque notó un patrón en las órbitas de los planetas, y en el siglo XIII, Fibonacci identificó una secuencia de números que aparecen en caracoles, piñas y hasta en galaxias. Para entrenar tu cerebro en la detección de patrones, intenta lo siguiente. Cuando resuelvas un problema, busca conexiones entre números o estructuras. Observa la naturaleza y encuentra simetrías y repeticiones. Juega con secuencias numéricas y trata de predecir el siguiente número. El matemático Paul Erdos decía que las matemáticas son como un juego detectivesco. Todo consiste en encontrar pistas ocultas en los números para descubrir patrones. Pero no solo necesitas detectar patrones, también debes aprender cuándo y cómo hacer pausas estratégicas para que tu cerebro funcione mejor. Y ese es el siguiente hábito. Hábito número 17. Hacer pausas estratégicas para mejorar la concentración. ¿Sabías que estudiar matemáticas sin descanso puede ser contraproducente? Tu cerebro no está diseñado para mantener la concentración absoluta durante horas. De hecho, hacer pausas en el momento adecuado puede hacer que aprendas más rápido. Cuando estudias por largos periodos sin descansar, tu cerebro se fatiga y pierde eficiencia. La clave está en tomar pausas estratégicas para permitir que la información se asiente y evitar el agotamiento mental. Un estudio del MIT descubrió que los estudiantes que aplicaban la técnica Pomodoro, 25 minutos de estudio y 5 minutos de descanso, retenían hasta un 20% más de información en comparación con aquellos que estudiaban sin pausas. Para mejorar tu aprendizaje, sigue estos consejos. Estudia en bloques de 25 a 50 minutos y descansa 5 o 10 minutos entre sesiones. Durante las pausas, levántate, estira o da un pequeño paseo para reactivar tu mente. Evita usar el móvil o las redes sociales en los descansos, ya que pueden distraerte demasiado. El matemático Henri Poincaré decía que algunas de sus mejores ideas surgían cuando dejaba de trabajar en un problema y se iba a caminar. Su cerebro seguía procesando la información de forma inconsciente. Pero hacer pausas no es suficiente. También necesitas una estrategia para revisar lo que has aprendido y asegurarte de que realmente lo recuerdas. Y ese es exactamente el siguiente hábito. Hábito número 18. Repasar antes de dormir para consolidar el aprendizaje. ¿Sabías que lo último que estudias antes de dormir se graba mejor en tu memoria? Esto no es casualidad, es ciencia. Tu cerebro sigue procesando información mientras duermes. Cuando duermes, tu cerebro reorganiza y almacena la información que adquiriste durante el día. Si repasas conceptos matemáticos antes de dormir, tu mente los procesa mejor y los recuerda con más facilidad al día siguiente. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que los estudiantes que repasaban antes de dormir
recordaban un 25% más de información que aquellos que lo hacían en otro momento del día. Para aprovechar este truco, prueba lo siguiente. Antes de dormir, repasa fórmulas, teoremas o problemas clave. Usa tarjetas de memoria o resúmenes escritos a mano. Intenta explicarte a ti mismo los conceptos en voz baja como si se los enseñaras a otra persona. Se dice que el matemático Carl Gauss resolvió uno de sus problemas más famosos después de soñar con él. Muchas veces la mente inconsciente sigue trabajando en los problemas mientras dormimos. Pero no solo importa cuándo estudias, sino también cómo organizas la información en tu mente. Y ese es el siguiente hábito que puede hacer que las matemáticas sean más fáciles de recordar. Hábito número 19. Organizar la información matemática en mapas mentales y esquemas. ¿Te cuesta recordar todas las fórmulas y conceptos matemáticos? Tal vez no es un problema de memoria, sino de organización. Nuestro cerebro recuerda mejor la información cuando está estructurada visualmente. Un mapa mental o un esquema ayuda a conectar ideas y facilita la comprensión. En lugar de memorizar listas de fórmulas sin sentido, puedes agrupar conceptos relacionados y hacer que tengan lógica para ti. Un estudio de la Universidad de Cambridge descubrió que los estudiantes que usaban mapas mentales para organizar información matemática retenían un 35% más en comparación con aquellos que solo leían apuntes lineales. Para aplicar este método, prueba lo siguiente. Crea un mapa mental de cada tema importante, conectando ideas clave. Usa colores y diagramas para hacer las relaciones más visuales. Y dibuja esquemas que te ayuden a recordar fórmulas de manera intuitiva. Leonhard Euler, uno de los matemáticos más prolíficos de la historia, usaba diagramas para visualizar relaciones entre números y resolver problemas de una forma más intuitiva. De hecho, el famoso diagrama de Euler sigue siendo una herramienta fundamental en matemáticas y lógica. Pero organizar la información no es suficiente. Si realmente quieres ser mejor en matemáticas, necesitas aplicar todo lo aprendido de una forma práctica y real. Y ese es nuestro último hábito. Hábito número 20. Aplicar las matemáticas en la vida cotidiana. ¿Alguna vez te has preguntado para qué sirven las matemáticas en la vida real? Muchas personas piensan que solo son útiles en la escuela, pero en realidad están en todas partes, desde calcular descuentos hasta predecir el clima. Cuando aplicas las matemáticas a situaciones reales, tu cerebro las entiende mejor y las recuerda por más tiempo. Los números dejan de ser abstractos y se convierten en herramientas útiles para la vida diaria. El matemático John Nash, cuya historia inspiró la película Una mente maravillosa, usaba conceptos matemáticos para tomar mejores decisiones en su vida cotidiana. Y lo mismo hacen los economistas, ingenieros y científicos todos los días. Para aplicar las matemáticas en tu día a día, prueba con estos trucos. Calcula mentalmente descuentos y porcentajes cuando vayas de compras. Usa estadísticas para analizar información en noticias o deportes. Intenta resolver problemas cotidianos con lógica matemática, como planificar horarios o presupuestos. Incluso los grandes físicos como Newton y Einstein aplicaban matemáticas fuera del laboratorio. Newton, por ejemplo, las usó para entender cómo caen los objetos y desarrollar su famosa ley de la gravitación universal. Ahora que conoces estos 20 hábitos, imagina cuánto podrías mejorar si los aplicas en tu día a día. Pero hay una última clave que puede marcar la diferencia, y es lo que veremos en la conclusión. Las matemáticas no son un talento con el que naces o no. Son una habilidad que puedes entrenar y por supuesto mejorar. Y ahora tienes en tus manos 20 hábitos muy poderosos que pueden hacer que las matemáticas sean más fáciles, más interesantes y por supuesto más divertidas. Desde dormir bien
hasta visualizar problemas, desde eliminar distracciones hasta usar mapas mentales, cada pequeño cambio puede marcar la diferencia en cómo aprendes, cómo piensas y cómo aplicas las matemáticas en tu vida. Ahora, dime en los comentarios, ¿cuál de estos hábitos lo aplicas ya en tu estudio de las matemáticas? ¿Y cuál vas a probar a partir de ahora? Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejarnos un like, compartirlo y por supuesto suscribirte a nuestro canal Matemáticas para Dormir para conocer más contenido sobre matemáticas y aprendizaje. Y recuerda, las matemáticas no son un problema, son la llave para entender el mundo que nos rodea. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.